Hola, bienvenidos a ese vídeo informativo y bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero pasar 5 tips, 5 informaciones muy útiles para el viajero, específicamente en Laos. Lo primero es la tarjeta de banco, tarjeta de débito, y cómo gestionar todo el tema económico de los pagos. Son muy utilizados los cajeros automáticos ATM, que son internacionales. Y la verdad que os quedáis sorprendidos de la cantidad de ATM que hay en Laos por el tipo de país que hay, con muy poca infraestructura en general. Y he encontrado y vais a encontrar en zonas rurales muy alejadas de las urbanizaciones importante. Lo único que hay que procurar es cuando encontréis un ATM y os estáis, por ejemplo, estáis empezando un viaje, yo que sé, con la moto y vais a alejaros muchísimo de los centros urbanos, informaros desde el punto donde estáis cuál es el próximo ATM. Pero la verdad que vais a encontrar bastantes. Yo trato siempre de sacar una cantidad de dinero que sé que me va a permitir vivir los días suficientes como para que encuentre otro cajero, pero se encuentran los ATM. La comisión por cada extracción de dinero es de 20.000 kips, que son como $1 más o menos. Otro tema muy importante es el adaptador de corriente, que son cosas que a lo mejor una persona no piensa, pero luego cuando se encuentran aquí en el país se puede encontrar un poco desprevenido. Los adaptadores, los convertidores del adaptador Europa, por ejemplo, y Laos se encuentran aquí. Lo que yo sugiero es lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso, como estoy grabando muchos vídeos, tengo muchos aparatos, tengo muchas baterías para cargar, no solo el móvil, el ordenador, el dron, muchas cosas. Entonces, al final del día, cuando tengo que cargar, necesito muchos enchufes. Entonces, si vosotros, por ejemplo, tenéis necesidad, por ejemplo, si viajáis una pareja o una familia, tenéis 2 o 3 móviles o otras cosas, un ordenador, lo que os sugiero es hacer lo siguiente: llevar desde Europa o de donde venís un alargo con varios enchufes, suficiente como para cargar vuestras cosas. Entonces el adaptador lo ponéis al final de ese alargo y así no tenéis que comprar muchos adaptadores. Eso considero que es lo más práctico. Os podéis encontrar en alquilar en una guest o una habitación donde hay solo un enchufe o solo 2, entonces tenéis que cargar una cosa a la vez. Eso es muy importante. ¿Cómo gestionar la reserva de los sitios donde vamos a dormir? Hoteles o guest house. Hay booking.com que se usa en todo el mundo. Yo nunca lo he utilizado en Laos, pero hay una aplicación que se usa mucho más en esa zona del mundo que se llama Agoda y funciona muy bien. Yo todos esos años que viajo por Laos uso esa aplicación. Podéis observar todos los comentarios de la gente, las fotos, igual que Booking, exactamente igual. Y podéis pagar con tarjeta directamente la aplicación o en cash en el sitio donde vais a dormir. Con lo cual, pagar con tarjeta para mí es muy cómodo, porque así tenéis menos necesidad de sacar dinero de los cajeros y os queda más cash para pagar otras cosas. Internet, Wi-Fi. La verdad que en Laos el Wi-Fi es muy utilizado en los sitios públicos. Casi os puedo decir que en todos los bares o restaurantes donde vais a comer, casi vais a tener una conexión decente o buena, o medio decente. Lo que no lo vais a encontrar en sitios muy remotos donde incluso no hay corriente o tienen corriente hace poco tiempo y no han puesto la conexión aún. Pero en general os puedo decir que se encuentra. El tema de la tarjeta SIM también fácil. Cuando vosotros llegáis al aeropuerto o en una frontera o en cualquier ciudad, vais a encontrar con mucha facilidad tienda que os vende la tarjeta. Entonces podéis contratar una tarjeta de Laos con un mínimo, creo que de 5 o 7 días hasta un mes. Yo normalmente lo pago por mensualidades y luego la voy recargando. No sé si pago 100.000 kips, como 5 euros, algo así. Si vais a ir a Laos, estoy seguro que esas sugerencias os van a ser muy útiles. Si tenéis alguna duda o alguna necesidad más específica, me podéis comentar aquí abajo y os contesto enseguida, cuando pueda. Y si queréis una consulta más personalizada, también me podéis escribir aquí abajo en el correo que estaría puesto, Andar la Vida, y podemos tener una consulta, una llamada, una videollamada sin ningún problema. Buscarme por las redes sociales, Andar la Vida, darme un buen like, que eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube, os lo agradezco mucho, siempre que os haya gustado el vídeo, compartir el vídeo con vuestros amigos, darle a la campanita para recibir más información, no solo si vais a ir a Laos y necesitáis información, tips de ese tipo, pero también por tantos vídeos que estoy subiendo de mis aventuras y que os pueden interesar también aquí en el país. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.